Buenos días, nos encontramos en el día 27 de nuestro devocional Sé Valiente. Qué privilegio que puedan estar esta mañana acompañándonos, que podamos seguir juntas en medio de este viaje. Y este día vamos a hablar acerca de la ansiedad, porque es algo que estamos viviendo, algo que nos está afectando demasiado. Y hoy he invitado a mi hermana, la licenciada Zuli Peña de Peñalba, quien nos va a estar hablando acerca de este tema. Zuli, bienvenida, gracias por estar con nosotras. De verdad que es un privilegio el que podamos estar aquí. Déjame Hola, ver. Ahí. Yanni. Hola, Hola. Yanni. Hola a todos. Qué privilegio estar juntos y poder aprender y que esta enseñanza nos pueda servir porque definitivamente que es relevante para la situación que estamos atravesando absolutamente todos. Exacto. Y qué bueno que nos puedas acompañar. Yo sé que tú estás en Honduras y todo el mundo estamos viviendo todo esto del COVID-19. Y una de las cosas que se están viendo es el temor en medio de la gente, ansiedad. La gente anda inquieta, anda en una excitación intensa, extrema inseguridad. Hay gente con palpitaciones, hay una Sí. frecuencia cardíaca horrible, sensación de ahogo, opresión, demasiadas cosas que estamos viviendo en medio de esto. ¿Cómo podemos hacer para poder lidiar con esto? ¿Cómo podemos hacer? Mira, no es para menos lo que estamos viviendo. La verdad es que es una incertidumbre. Yo me atrevería a decir que la humanidad entera nunca se había enfrentado a una situación de esta categoría, porque aunque hubo guerras mundiales, de repente ha habido terremotos. ¿Te recuerdas aquel tsunami espantoso que afectó Asia o el 11 de septiembre? Pero la verdad es que muchas veces mirábamos estas situaciones desde lejos, como espectadores, porque se afectaba, era alguna región del planeta. Pero hoy es que nos sentimos todos acorralados, o sea, no hay manera porque estamos como cerrados. Pareciera que no hay salida, pareciera que no hay escape, porque aún cada país ha cerrado sus fronteras y si tú miras alzas tu mirada a diferentes países, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde vas a huir? Si de repente absolutamente todos los países están siendo afectados y aún las esferas, la economía, las empresas, el ámbito de las escuelas, el entretenimiento, las iglesias, absolutamente todos estamos siendo afectados. Así es que es importante entonces ver la raíz y la raíz definitivamente es el temor. Y del temor surgen diferentes elementos como la preocupación, la ansiedad, esa sensación de inquietud, esa sensación de sentirte que no hay esperanza y esto nos afecta mucho. Y ahora, para saber cómo podemos lidiar, es importante entender algo. Y es que la información que recibimos, e inclusive no la información reciente, no solamente me estoy refiriendo a la información reciente que pudiéramos estar recibiendo en unas noticias o de repente lo que dicen los vecinos o lo que se dicen en los diferentes chats o en las diferentes redes sociales, sino que la información que tú y yo hemos recibido desde que somos pequeños. Esto va formando nuestro sistema de creencias y entonces aún las experiencias vividas de diferente manera nos van a afectar. Por ejemplo, tú y yo, por nuestras edades, tuvimos que vivir la guerra en El Salvador. De repente en otras naciones no vivieron esta misma experiencia. Así que todos estos elementos van formando un sistema de creencias en nosotros. Y por eso es que reaccionamos de diferentes maneras. Y agregado tal vez las experiencias en nuestros propios hogares, de repente cómo se manejaba la ansiedad o las situaciones nuestras mamás, cuando éramos pequeñas, que escuchábamos, ¿verdad? Cómo manejaba las preocupaciones nuestros padres van a influir en la manera en que nosotros podamos lidiar con las diferentes emociones. Entonces, es importante que el sistema de creencias nos afecta nuestras emociones,
afecta nuestras actitudes y afecta nuestro comportamiento. Ahora, también es importante, Yani, que recuérdate que tenemos pensamientos conscientes e inconscientes. Y la mayor parte de los pensamientos son inconscientes, es decir, aquellos que ni siquiera tenemos control. Esos son el gran porcentaje de pensamientos. Entonces, esos pensamientos te afectan y muchas veces ni cuenta nos damos cuando andamos marcados con el temor y con la ansiedad. Por ejemplo, yo a veces me siento tranquila, hay veces, pero de repente escucho una noticia e inmediatamente, como tú decís, empieza todo mi organismo a funcionar, palpitaciones del corazón, siento un golpe en el estómago, algunos de repente irán al baño más frecuentemente, otros les dará estreñimiento, otros tendrán dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de hombro, etcétera. Entonces, todo esto va a depender del sistema de creencias y cómo manejamos esos pensamientos. Entonces, ahora, ¿cómo en medio de un COVID-19? Porque es algo tan incierto. En una guerra tú sabes el enemigo, quizás lo puedes ver, pero ahorita no sabes, anda flotando en el aire, es invisible. Y el temor que se está generando en la vida de muchos cristianos, porque ahorita de eso estamos hablando y hablamos entre cristianos, pero es un miedo, es un pánico. No sé si pánico si es el miedo a la muerte, que es uno de los temores más fuertes que hay, pero ¿cómo puedo lidiar yo con esa ansiedad tan fea que no sé ni cómo expresarla, no sé ni cómo canalizarla? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que tenemos que conocernos a nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que observar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla. Nuestro cuerpo está hablando, entonces tenemos que fijarnos muchas veces en esos dolores de cabeza, en esas palpitaciones, tal vez ni cuenta nos damos cuando nuestra respiración aumenta en frecuencia, la manera como estamos respirando y muchas veces ni cuenta nos damos o de repente algún tic. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver nuestro cuerpo. En segundo lugar, es importante también que evaluemos nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque las emociones, si bien es cierto, no son buenas gobernando nuestras vidas, pero sí nos dirigen y nos hablan cuando algo no está bien en nosotros. Entonces, las emociones van a hablarnos. Por ejemplo, esa sensación de incertidumbre, esta sensación de inseguridad. Pues, por ejemplo, hay que ir y evaluar tus emociones y tus pensamientos. Por ejemplo, de repente tú te sientes agitado, una sensación, un golpe en el estómago, una sensación fría, una sensación de desasosiego, de inquietud. Entonces de repente tú dices, bueno, tienes que sentarte y evaluar tus pensamientos. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? Entonces tú vas a decir, no, es que me siento mal, muy general. Hay que ver cómo te estás sintiendo, qué quieres decir con mal. Entonces tal vez tú puedes decir, es que tengo miedo. Entonces, es que tengo miedo que me dé la enfermedad, es que tengo miedo porque mi tía es diabética, tengo miedo por mi hermano el hipertenso, o tengo miedo porque yo estoy dentro del rango de las personas que más riesgo tienen. Entonces, cada uno de nosotros puede tener estos temores, y no solamente de la enfermedad, sino la parte económica, las finanzas, y cómo voy a hacer, y cómo voy a conseguir el dinero, y si me despiden del trabajo, y qué si mi trabajo se cierra, y qué si, no sé, si yo tengo una empresa, y qué si la tengo que cerrar, cómo voy a pagarle a mis empleados. Entonces, es un bombardeo de pensamientos. Entonces hay que sentarse y al final hay que ir a la raíz. Por ejemplo, ¿qué es en el fondo? Por ejemplo, entonces mi miedo es, si somos sinceros, es que tenemos miedo que Dios nos falle. Señor, es que tengo miedo que me abandones. Es que tengo miedo que me vas a castigar. La otra vez yo hablaba con alguien y me decía que tenía temor porque es hipertenso. Pero hablando con esa persona, el Espíritu Santo nos fue llevando que al final él tenía temor de que Dios lo castigara, porque en el fondo él sentía que no era digno de ser cuidado y protegido por Dios. ¿Me entiendes? Entonces hay que ir a las raíces de los pensamientos. Por ejemplo, en el fondo,
Nuestro temor es, uno, que Dios nos va a abandonar, que nos va a dejar, que no le importamos, que Dios nos va a castigar. Entonces, todo tiene que ver con las creencias que tenemos con Dios. Entonces, porque podemos saberlo en teoría, Yanni. O sea, Pues, yo te pregunto a ti, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Tu sí, Padre es bueno? Sí. No sabemos todos los versículos de memoria, exacto. pero en el fondo hay que evaluar esos pensamientos. Entonces, porque tú estás creyendo y muchas veces de manera inconsciente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué crees que Dios te va a castigar? Entonces, en el fondo, lo que tú estás creyendo es que Dios es un Dios castigador y se te ha olvidado que es un Dios bueno, que es un Padre bueno, que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, hay que ir a lo profundo. Entonces, por ejemplo, tengo temor de que no voy a poder pagar las deudas o que no voy a poder pagar, qué sé yo, la escuela o la renta, etcétera. Entonces, en el fondo, tu temor es que Dios no va a proveer. En el fondo tu temor es que Dios te va a fallar. O en el fondo tu temor es que sí, Dios es bueno con fulano, pero conmigo no. Entonces hay que evaluar y analizar nuestro sistema de creencias. ¿Qué estoy pensando? Y si es posible, escribirlos. Porque una vez que tú escribes y tú escribes tus emociones, como llevar un diario, cuando tú escribes tus emociones y tus pensamientos, entonces hay que preguntar, Señor, ¿es verdad? Entonces ahí yo creo que Dios nos mete a esos sistemas de entrevistas y de conversación con Dios, Ajá. ¿me entendés? Y vos sabes que Dios es experto hablándonos y preguntándonos cosas para que nosotros mismos llegamos a creer quién es Dios y que podamos identificar esas mentiras. Exacto. Ahora, una de las formas, tú estabas diciendo que tenemos que evaluar nuestras emociones, que tenemos que evaluar nuestro sistema de creencias y escribirlas. Entonces, media vez yo ya tengo escrito, yo ya pienso, Dios no me va a proveer, Dios me va a castigar y por alguna razón yo pienso que Dios es un padre malo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para yo cambiar esto? Pues como te digo, mira, el sistema de creencias acerca de Dios es la base de todos los sistemas de creencia. Entonces, en el fondo, yo siempre digo yo, en el fondo, el problema es que hay un espíritu de orfandad aún dentro de los cristianos. Hemos conocido muchas facetas de Dios y muchas veces aceptamos que Dios es un Dios todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, inclusive que Dios es proveedor, pero se nos olvida que es un padre y que es un padre bueno. Entonces, muchas veces tenemos que inclusive trazar las creencias que tenemos acerca del Padre Celestial porque de repente en nuestra infancia tuvimos relaciones eh, tóxicas con nuestros padres que ha hecho que las creencias que tengamos acerca de Dios estén distorsionadas. Entonces, por ejemplo, no sé si tu papá te abandonó, si tu papá no te decía la verdad, si tu papá te hacía promesas y nunca las cumplía, si era un Dios severo, si era un padre severo, si era un papá abusivo, todo eso va a afectar nuestro sistema de creencia. Entonces, lo siguiente que tú tienes que hacer es identificar esas mentiras, entonces, identificar esas mentiras y entender que son mentiras. Una vez que tú identificas esas mentiras, que Dios me va a abandonar, que Dios me va a castigar, que Dios me va a mandar esta enfermedad, que Dios me va a matar, una vez que tú identificas esas mentiras, tú necesitas romper esa alianza con esas mentiras. ¿Cómo así? La verdad es que hemos caminado, Yanni, de acuerdo con esas mentiras. Yo no sé si ¿Cierto? usted puede visualizarse, pero muchas veces vamos caminando por la vida y andamos como amiguitos, ¿me entiendes? Con la mentira, con el Sí. engaño y el engaño susurrándote, te voy a destruir, te voy a matar, te vas a enfermar. Bueno, de repente, ay, imagínate, es que te descuidaste, te has descuidado a tu cuerpo, no estás tomando el medicamento o no estás siguiendo bien la alimentación, entonces vos mereces morirte porque no te has cuidado. Entonces, esas mentiras hay que identificarlas y romper con esas mentiras. Una vez que tú rompes el acuerdo con esas mentiras, es importante entonces, y ahí sería el siguiente paso, traer la verdad del Padre a tu vida. Ahora, Yanni, parece fácil, pero la verdad, si hemos pasado años tal vez
con esas alianzas de mentira, entonces en nuestro cerebro están esos caminos neuronales, que son esas conexiones de las neuronas, y a medida que uno piensa en lo mismo, estos caminos se fortalecen y se hacen más fuertes. O en la medida en que tú practicas algo. Por eso las personas, por ejemplo, para que me puedan entender, las personas que practican la pornografía, que ven pornografía, tienen caminos neuronales bien gruesos. Entonces, es difícil, pero no imposible, romper estas cadenas por la práctica. Lo mismo con los pensamientos. Entonces, si tú toda tu vida has estado ansioso, con miedo, y para colmo estamos con la pandemia, entonces es importante traer la verdad y hablar esa verdad a nuestras vidas para que esos caminos neuronales nuevos se formen. Y esa es la buena noticia que yo te tengo, porque Dios dice, renovemos nuestra mente. Entonces, cuando Dios dice, renueven la mente, no es que dice, ay, renueven la mente y vean cómo lo hacen ustedes. O sea, ustedes háganlo. No. Cuando Dios nos dice, renueven la mente, es que inclusive en nuestro organismo, en nuestro cerebro, está la forma en que podemos renovar estos caminos neuronales para que los viejos y los malos se vayan desintegrando. Entonces, por ejemplo, sería bueno que tú busques en la Biblia. Por ejemplo, no sé, dime tú alguna mentira que el enemigo haya estado bombardeándote últimamente a ti, por ejemplo. No De tus va, hijos o de ti o de las finanzas o... no vas a lograr romper con patrones. No va, o sea, toda la vida viviste así, no vas a lograrlo. Ok, entonces, obviamente tú identificas que eso es una mentira porque dice la Biblia que podemos renovar, nuestro entendimiento, a la misma vez nos da ciertos versículos. Entonces, ¿qué haces tú? Rompes ese acuerdo y decís, no, esto es mentira y esto es engaño, porque la Biblia dice que yo puedo renovar mi mente y es más, me dice que derribemos toda fortaleza que se levante. Las fortalezas son pensamientos o esas habitaciones espirituales que levantamos en nuestro cerebro y en donde el enemigo nos toma como prisioneros y como cautivos. Entonces, lo que tú haces es lo siguiente, bueno, es mentira el enemigo porque Dios me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú empezás a buscar versículos. Por ejemplo, hay un versículo muy bueno que a mí me encanta y dice que nos fijemos, dice otra versión, que nos enfoquemos, dice que nos concentremos en todo lo bueno, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo admirable, en todo lo bonitillo, en todo lo superchivo, en todo lo pinta. Dice que en eso pensar. Entonces, tenés que ser muy intencional, porque, ¿cómo explicarte? Esos pensamientos, como esos surcos, esos caminos neuronales han estado tan fuertes, entonces es bien fácil como que graviten, ¿me entiendes? A tu mente. Entonces tienes que ser muy intencional y tienes que identificarlos rápidamente y en ese mismo instante tú decís, mentira, esto es mentira, esto es engaño, porque la palabra dice esto y entonces puedes hablarte a ti misma. Como por ejemplo el salmista decía, alma mía, o sea, él le hablaba a su alma y creo que nosotros, mi esposo tiene una frase, dice, tiene que agarrar usted el alma del cuello, aunque lo utiliza otra palabra, ¿verdad? Pero tenés que agarrarle el cuello y decir, alma mía, espera en el Señor, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser muy intencionales para poder levantar y construir estos nuevos caminos neuronales. Exacto, porque ahí está. Mira que a mí sí se le pregunta y se me olvidó que tenía que cambiar, que ponerme yo en la pantalla. Porque una de las cosas es, y que nosotras hemos estado tratando en este devocional de Sé Valiente, es que tenemos que ser intencionales. Otra de las cosas que sí estamos haciendo y que sería bueno también el poder escribir esos versículos que nos sacan de la mentira que el enemigo nos ha tenido, ¿verdad? Porque muchas veces
Bueno, muchas veces, siempre es pura mentira que el enemigo tiene para tenerte atada, para tenerte controlada. Entonces, por eso la importancia de poder pensar en todo lo bueno, lo justo, de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en eso hay que pensar. Así que qué bueno que has traído esto a colación, porque esto lo hemos venido hablando. Imagínate, ya estamos en el día 27 y todos esos días hemos venido hablando acerca de ello. Entonces, una de las cosas, quizás para ir poniendo un poco los puntos claros, sí, tenemos que evaluar esas emociones, evaluar nuestro sistema de creencias, nomás ya identifiquemos qué es esa mentira que el enemigo ha sembrado en nuestra mente, tenemos que romper con toda esa alianza, esa mancuerna que hemos hecho con esa mentira. Y entonces lo importante es el poder hablar y el poder escribir, el poder decir y el poder, bueno, aún, yo diría, mírate en el espejo y hablate. Puedes, vales, sirves, lo lograrás, lo alcanzarás. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más podemos hacer en medio de toda esta ansiedad que nosotros estamos viviendo? Mira, podemos irnos de las cosas que parecen no espirituales, pero que nos van a ayudar, porque recordate que somos un solo ser, somos alma, cuerpo y Espíritu Santo, y si nuestra alma está bien, mal, nuestro cuerpo estará mal, nuestro espíritu estará mal. Entonces es importante aún tomar esos tiempos de divertirnos, de relajarnos, de leer libros, de escuchar una buena música, de jugar, de comunicarte con tu familia, de no hablar del coronavirus, de hablar de locuras, de cosas profundas. Entonces, de escuchar música, de hacer ejercicios. Por ejemplo, en la familia de mi esposo tiene un reto y es una familia muy grande, entonces, y están en diferentes partes del mundo, pero es increíble porque se han hecho un reto de hacer ejercicios, entonces se van sumando puntos y tienen que mandar evidencias como una foto para, no sé, para comprobar y ganarse los puntos. Entonces, eso puede ser, ¿verdad? Entonces, hacer ejercicio, caminar si fuera posible, pero creo yo también una de las cosas bien importantes es que tener tiempos, en inglés hay una versión que se llama soaking, que es remojarte, que es sumergirte. Es como la analogía de una esponja. Yo no sé si, por ejemplo, hay unas esponjas y cuando tú las sacas al sol y se te olvida la esponja en el sol, al final termina toda tiesa y dura, ¿verdad? Porque ya está seca. Y muchas veces ya ni así andamos por la vida. Entonces necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios, en su Espíritu Santo. Entonces, en la medida que tú metes una esponja seca en un balde de agua, tú ves cómo poco a poco va absorbiendo el líquido y va como, no sé, volviendo a la vida. Y yo creo que nosotros así estamos muchas veces como esponjas secas, con temor, con miedo, con ansiedad, con estrés. Y creo que hay que sumergirse. Hay música muy buena, música de adoración. Entonces, que tú puedas meditar también. Muchas veces leemos la Biblia, ¿verdad? Y la leemos, pero no meditamos. Exacto, pero lo importante es meditar como, Señor, ¿qué me quieres decir tú con esto? O sea, ¿qué me quieres decir con que tú eres mi cobertura, que tú eres el Shaddai para mí? ¿Qué me quieres decir con que van a caer 10,000 a mi derecha o 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda? ¿Qué me quieres decir con eso? Y creo que el Padre va a empezar a hablarte, va a relajarte y Él va a aquietar tu ser. Tú tenés que decirle, alma mía, quiétate. O sea, solo en Dios está mi alma quieta. Creo que solo en Dios podemos estar quietos. Es importante. Y otra última tip que te puedo dar es que te preocupes por los demás. Yo creo que esto te ayuda. Cuando uno está enfocado en uno mismo, ay, no sé. Pero cuando estás enfocado, por ejemplo, ¿a quién llamo, Señor? Padre, yo quiero hacer el reino de Dios contigo. ¿Qué hacemos hoy, Señor? O sea, yo quiero ser parte de esto. ¿Qué hacemos hoy, Señor, en este día? Entonces, a lo mejor Dios te dice, llama a fulana, dale una palabra de aliento, manda un versículo, pregúntale a alguien cómo está, pregúntale a alguien si tiene comida, de repente si puedes comprar comida y ver cómo ayudas a los demás. Todo esto nos va a ayudar a estar bien. Sí, una de las cosas que sí hemos estado hablando
que es importante es que una medicina contra la ansiedad es la generosidad. Porque Sí. cuando tú te enfocas en alguien, cuando tú te enfocas en alguien más, no solamente en ti, es como sientes vida, te sientes con valor y te sientes Sí. capaz. Entonces eso Sí. ayuda bastante. Pero bueno, el tiempo se nos va acabando, pero no quisiera terminar. Todavía tenemos unos 5 minutos más. Perfecto, perfecto. Pero para ver si podemos orar por este grupo de mujeres que nos están acompañando, que no sé qué están viviendo, qué están pasando, diferentes cosas, ¿verdad? Pero que puedas ministrarlas, Zuli, que puedas orar por ellas y que puedas bendecirlas en este tiempo de cuarentena. Uh-huh. A esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo de acuerdo con Yani y con el resto de personas y declaramos que lo que pongamos de acuerdo en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Así que con esta palabra venimos como un solo cuerpo en el nombre de Cristo Jesús a orar por tu vida y declarar el bien y la misericordia de Dios en tu vida. Yo vengo a decretar en el nombre de Cristo Jesús que toda mentira que tú has creído, que todo engaño que has creído en el nombre de Jesús es cortado ahora, es cancelado ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y venimos a decretar que tú identificas estas mentiras y conoces la raíz. Y yo vengo a decretar también en el nombre de Jesús que la verdad del cielo viene a tu corazón, a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo en el nombre de Jesús, que tú empiezas a conocer al Padre de una manera más personal, más profunda, que este tiempo que estamos haciendo, estamos creyendo que como nunca antes vamos a conocer quién es nuestro papá, que tenemos un Padre bueno, que es un Padre misericordioso, que es un Padre lleno de amor y de bondad, que tiene pensamientos de bien, que tiene planes de bien, que tiene diseños de bien para ti, tu familia y para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, yo vengo a orar por tu corazón, porque tú te aquietas en el Señor y tú recibes la bendición de Dios y empiezas a verlo a Él, que es un Dios grande, que está sentado en el trono, que todo nombre se le sujeta, que todo virus se le sujeta en el nombre de Cristo Jesús. Y tú empiezas y escoges la bondad en el nombre de Jesús. Y tú eres de las personas que te vas a levantar con esperanza. Las personas con esperanza son las personas más influyentes. Así que tú no solamente vas a salir del temor, del miedo, de la ansiedad, sino que te levantas con todas tus fuerzas como una persona llena de esperanza y que vas a influir a los demás. Te levantas como un agente de cambio, te levantas como una persona que habla del reino de Dios, que lleva el reino de Dios por donde quiera que vayas. Toda mentira que has creído, que te ha hecho creer que no puedes, que eres incapaz, que eres indigna, que no tienes valor, que no eres aceptado en el nombre de Jesús es cancelado y empiezas a verte con la identidad del cielo, con la identidad del cielo, que eres real sacerdocio, que eres nación santa, que has sido llamar para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el nombre de Jesús, yo empiezo a hablar sobre tus finanzas, empiezo a hablar sobre tus empresas, empiezo a decretar que vienen estrategias del cielo en el nombre de Jesús, estrategias de Dios en la toma de decisiones, en el nombre de Cristo Jesús. Tú que estás preocupado, que no sabes cómo vas a hacer para cubrir las deudas, en el nombre de Jesús vas a conocer que tu Dios es un Dios proveedor y estamos entrando en una atmósfera de sobrenaturalidad. Ya no estamos en el mundo natural, estamos en el mundo sobrenatural. Las cosas que no son, son hechas en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tus matrimonios, bendigo tu salud en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bendigo a nuestras naciones, que conocerán quién es nuestro Señor y rendirán sus vidas ante aquel que es digno de recibir toda la gloria, toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Gracias, Zuli, gracias por haber estado con nosotras, de verdad, qué privilegio. Te vamos a invitar para otra ocasión para que sigas enseñándonos, ministrándonos y animándonos. Así que gracias, si quieres unas últimas palabras para despedirte, este es tu tiempo.
Te amo, Yani. Ay, gracias. Y bueno, queridas, gracias por habernos No, acompañado. espérate. ¿Qué pasó? ¿Quieres despedirte de la gente? Porque todavía sigo grabando. Ok. Ay, hola, Liana. Les quiero presentar que a mí, bueno, soy tía abuela y ella es Eliana. ¡Ay, qué cosa más linda! No durmió. Pero bueno, No. así estamos. Así nos encuentra el coronavirus, nos está acercando más a la familia. Adiós, Eliana, qué bendición. Qué cosa Bye, más Yani. bella. Gracias, de verdad Dios es bueno y nos estamos viendo el día de mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, que el Señor les guarde, que Él sea un Dios Amén. poderoso, un Dios Amén. bueno en medio de ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.